a contextualizar un poco lo que son los indicadores en el sistema de planificación del Gobierno de Canarias, eh, a ver determinados conceptos básicos relativos a indicadores, qué tipo de indicadores son con los que vamos a trabajar, eh, cómo se puede hacer el proceso de selección de indicadores ya existentes o, en su caso, cómo trabajar el diseño para poder proceder al alta de nuevos indicadores. También les quiero contar un poquito cómo hacer la solicitud de alta de indicadores y el proceso de validación que dentro del ISTAC se realiza. Blas, me confirmas que me están oyendo, ¿verdad? Sí, sí, te están oyendo Venga, venga, perfectamente, vale. genial, estupendo, venga, ya me relajo. Y después vamos a ver ejemplos que yo creo que es lo que seguro que nos va a resultar más interesante para situarnos en cómo tenemos que realizar este proceso. Bien, lo que quería un poco era, dentro del contexto, era situarles en qué significa el sistema de indicadores comunes y cómo lo estamos trabajando. Independientemente de que la norma ya ha definido qué es y qué componentes tiene el sistema de indicadores comunes, que no deja de ser el intento de crear un catálogo pues que nos permita, además de hacer el seguimiento al plan estratégico del Gobierno de Canarias, concretamente en este periodo y en los posteriores, ir acercándonos un poco a la cultura de definir y usar indicadores, que en definitiva van a servir para mejorar nuestra gestión. Eh, Además, el sistema pretende, precisamente por ese carácter de común que se le ha otorgado, que cuando estemos midiendo objetivos similares, se midan de la misma manera y que los indicadores que utilicemos sean de carácter transversal para poder valorar la acción completa del Gobierno de Canarias, ¿no? Y por otra parte, como bien comentaba Claudio al principio, hay una parte de no especial conocimiento de las organizaciones respecto a los indicadores y, bueno, pues a través de este proyecto del sistema de indicadores comunes y de toda la tarea de apoyo que está realizando el ISTAC desde esa perspectiva, pues la idea es que poco a poco vayamos generando esa cultura y que los indicadores estén alineados con los objetivos que supuestamente tienen que medir. No encontrarnos casos, pues por ejemplo, que se defina que un indicador estratégico es el número de personas participantes en determinadas acciones formativas. Es verdad que el dato del número de personas seguro que es importante para medir determinados objetivos operativos, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que ese indicador, por ejemplo, no tiene carácter estratégico. Bueno, pues una vez contextualizado en sí qué es lo que pretendemos con el sistema de indicadores comunes, vamos a ver un poquito cómo están en el marco de la planificación, cuál es dónde se sitúan, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el esquema del marco de la planificación con cuál es el sistema de gobernanza, cuáles son los instrumentos de planificación y dónde se sitúan los indicadores, los tipos de indicadores que forman parte del sistema común de indicadores. El primer nivel de indicadores con el que nos encontramos es con los indicadores de contexto, que son los que han ayudado al diagnóstico institucional, que es el diagnóstico previo a desarrollar los planes estratégicos departamentales. Para elaborar este diagnóstico institucional se utilizaron estos indicadores de contexto que no, vienen a ser los indicadores que ya desarrolla el ISTAC dentro del sistema de indicadores estadísticos de Canarias, pues que son los indicadores que nos dan el contexto de situación de donde se encuentra nuestra comunidad, ¿no? Y
y con la lectura de esos indicadores se hace un diagnóstico que después lo que permite es desarrollar los diferentes planes estratégicos, porque a través de ellos podemos ver qué situaciones son las que tenemos que mejorar. Incluso a veces directamente nos podemos plantear que la labor de gobierno a veces tiene que mantener determinadas situaciones porque la coyuntura o el contexto puede hacer que empeoren, ¿no? Y hay que trabajar en ese sentido. Entonces, una vez que se ha realizado el diagnóstico institucional con esos indicadores de contexto, ay, perdón, vale, pasaríamos al siguiente nivel de programación, que son los indicadores estratégicos que están vinculados a los objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos son los que define cada departamento y vienen a ser de alguna manera la guía o la aspiración de cambio que cada uno de los departamentos quiere generar con su trabajo, ¿no? Con su labor. Estos indicadores son de alto nivel y además son los llamados a medir, de ahí lo que les comentaba antes de seleccionar bien los indicadores, son los llamados a medir los impactos de las diferentes políticas que se desarrollan en el gobierno de Canarias. En el siguiente nivel nos encontramos con los objetivos específicos a los que le vinculamos indicadores de resultados. Los objetivos específicos son los que desarrollan cada uno de los centros directivos. En el fondo, si lo razonamos, los objetivos específicos para cada centro directivo son sus objetivos estratégicos, ¿no? Es la estrategia que van a seguir a través de los proyectos que van a desarrollar. Y, por supuesto, esos objetivos específicos que desarrolla cada centro directivo tienen que nutrir a el objetivo conjunto del departamento al que pertenece. Y en este caso, los indicadores con los que trabajamos son los de resultados. Bien, estos tres tipos de indicadores, contexto, estratégico y resultados, eh, en realidad son los que se consideran indicadores estratégicos como tipología de indicadores de alto nivel, ¿no? Por último, tenemos los planes operativos anuales que se desarrollan a través de proyectos y los proyectos tienen pues objetivos operativos que vamos a medir a través de indicadores de realización. Eh, estos, estos indicadores pues son los más apegados a la gestión diaria, ¿no? Y probablemente todos convendremos en que son los que se nos ocurren con más facilidad y con los que tenemos menos problemas a la hora de trabajar, ¿no? Los indicadores de recursos, que lo ven aquí, que está en otro color, son también indicadores vinculados a los proyectos, al nivel operativo, pero en este caso no forman parte del sistema de indicadores comunes. Parte en el sistema de indicadores comunes son estas tres tipologías estratégicas y estos dos, pero solo el de realización. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de el marco normativo en el que nos estamos moviendo. Saben que en el año 23, a través del decreto 88-2023, se definió un nuevo marco de referencia de la DPO. Yo no les voy a contar mucho porque, bueno, ahí está seguro que saben, tienen información más que exhaustiva sobre el nuevo marco de referencia de la planificación y de la dirección por objetivos. Vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con indicadores, que en este caso la propia norma establece una definición de indicador, pues que aquí resaltamos al final las ideas claves o los conceptos claves que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos trabajando con indicadores. El concepto dato, el concepto de medición, el concepto de objetividad, efectivamente, siempre el medir objetivamente lo tenemos que tener en cuenta. También el concepto de evolución, como no, porque un indicador lo que va a hacer es proporcionarnos la medida de la evolución
de los sistemas y de las políticas públicas. Y, por último, el conseguir, que es otro tema, la consecución de objetivos, que es otra idea clave con la que tenemos que quedarnos cuando estamos hablando de indicador. Hay por ahí hay un dicho de que hay tantas definiciones en ciencias sociales, hay tantas definiciones como investigadores sociales existen. No es así, pero es relativamente aproximado. Esta es una definición de indicador que tiene todas las, vinculado además a un marco de planificación estratégica. Yo les comento aquí una definición que es de la OCDE, que me parece una muy buena definición, se las leo textualmente. Un indicador es una variable o factor cuantitativo o cualitativo, es verdad, puede ser cualquiera de los dos aspectos, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros. Eso es importante, sencillo, fiable para medir logros. Reflejar cambios, el concepto que decíamos de evolución, vinculados con una determinada intervención o ayudar a evaluar resultados. Eh, Resultados es un paso más. Los indicadores de seguimiento nos ayudan a evaluar. Para ello tenemos que tener unos buenos indicadores, evidentemente, de seguimiento, pero la evaluación, digamos que está en otro nivel superior a lo que es la definición de indicadores, ¿no? Y por último, señalar que dentro de la norma el contenido y estructura, en el apartado que define cuál es el contenido y la estructura de los planes estratégicos departamentales, la batería de indicadores evidentemente forma parte de ese contenido y estructura mínimo. Es decir, que los indicadores van indisolublemente asociados a lo que es la planificación estratégica. El artículo 17 es en el que se regula el sistema de seguimiento y en este caso el sistema de indicadores comunes. Bueno, pues los indicadores comunes, como comentamos inicialmente, su finalidad es contribuir a la gestión, al seguimiento y a la evaluación de los resultados del plan estratégico del Gobierno de Canarias en cada una de las etapas que correspondan. Y otra cuestión importante es que el tener indicadores va a servir como herramienta de rendición de cuentas y transparencia de cara a la ciudadanía, que es otra cuestión que no tenemos que tener siempre presente, ¿no? En una administración del siglo XXI, la capacidad que tenemos que desarrollar de rendir cuentas y de transparencia. Y lo que les comentaba, por último, tipificar los indicadores. Están los indicadores de nivel estratégico, que están compuestos por los de contexto, los estratégicos y los resultados, y los de nivel operativo, que son los de recursos y realización. Voy un poquito rápido en el marco normativo porque, insisto, seguro que ustedes tienen ya muchísima información. Dentro del propio artículo 17 se desarrolla un listado de criterios que tienen que tener la elaboración de este sistema de indicadores comunes. ¿Qué viene a ser en realidad las características que el Gobierno de Canarias desarrolla en la norma que quiere que tengan los indicadores del plan estratégico? Como las características de un indicador las vamos ahora a ver y tiene que ver con cómo se han desarrollado en el decreto. Bueno, pues ahí está para que ustedes lo vean cuando tengan acceso si les interesa, pero vamos a entrar ya un poco en materia, ¿no? Venga, pues vamos a lo que son los conceptos básicos de los indicadores. Yo aquí quería hacer un poco una reflexión sobre lo que es los indicadores y sobre lo que significa medir nuestras actuaciones y medirlas adecuadamente. Bueno, esta pregunta se queda ahí. Si tuviésemos que tomar decisiones importantes con datos limitados, ¿qué estrategia usaríamos respecto a esa toma de decisiones? Creo que no me equivoco si planteo que la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que reducir la complejidad de la realidad
a números, en este caso indicadores, no es una tarea fácil y esto además por muchas cuestiones. Puede ser desde que no tengamos sistemas de información estructurados que nos permitan tener los datos que nos ayuden a definir y a trabajar con indicadores, o a veces podemos ir al otro extremo, que es que directamente no tengamos el tiempo necesario para poder sentarnos a reflexionar sobre ellos. El famoso, el día a día nos come, ¿no? En cualquier caso, creo que sí que podemos convenir que la reducción que supone de la realidad, que supone decidir qué datos usamos, qué medimos y cómo vamos a medir, seguro que va a implicar que dejemos aspectos fuera. Pero estos aspectos que se quedan fuera no pueden ser la coartada para decidir que no medimos y que no utilizamos datos. Aunque incluyamos múltiples variables para medir una determinada realidad y múltiples indicadores, seguro que siempre hay algún aspecto que se nos va a quedar fuera. Pero aquí la reflexión que quería aportar es que, vale, sabiendo y conociendo que hay aspectos que se quedan fuera, de todas maneras, si no medimos, ¿qué otra estrategia, qué otra alternativa tenemos a no medir para intentar conocer la realidad con la que estamos trabajando, ¿no? Una vez que espero que que estemos todas las personas que estamos hoy reunidas aquí de acuerdo en que estudiar cosas complicadas, entre otras cosas, necesita de números. También hace falta otras cosas, esto lo digo por las personas que vienen del ámbito de las ciencias sociales. Es verdad que no solo los números son capaces de medir la realidad, pero nuestras organizaciones, para bien o para mal, sobre todo son datos numéricos con los que trabajamos. Pues eso, una vez que llegamos a esta convención de que necesitamos números, ahora lo que tenemos que decidir es qué números, cuáles son los números que nos van a acercar a la realidad eh, que queremos medir. Les cuento un poco una historia que igual es de una película que igual muchas personas de las que están aquí ya la han visto, que es la película Moneyball, que era de Brad Pitt, protagonizada por Brad Pitt. Y bueno, esta película lo que cuenta es dentro del campeonato de béisbol de Estados Unidos, un equipo, que en este caso es el Oakland Athletics, un equipo que tiene muy poco dinero muy poco presupuesto para formar un equipo y tiene que competir, pues en este caso, pues los New Yorkers, que sería, es algo así como si comparáramos el Girona con el Real Madrid, no hay color. Claro, pues los mejores jugadores, ¿quiénes se los va a llevar? Pues el equipo que tiene mayor presupuesto y tiene mayor capacidad para pagar, ¿no? Y para captar a esos jugadores. Bueno, pues el gerente del Oakland, que es la persona que interpreta Brad Pitt, lo que hace es decidir que, puesto que no puede competir en igualdad de condiciones con los métodos tradicionales, que eran los famosos ojeadores, seguro que todos tenemos en el imaginario colectivo las películas que hemos visto. Bueno, pues se ojea, se entrevista y pues se fichan a los jugadores por intuición y por criterios subjetivos y se les paga lo que se les tenga que pagar. Bueno, pues Bin decide que lo que va a hacer es que va a definir unas estadísticas claves de cuál es el rendimiento de los jugadores y los va a seleccionar a través de ese análisis de datos que cambia totalmente el juego respecto al método tradicional que se estaba utilizando, ¿no? El resultado de todo esto, les cuento el final de la película y la destripo, es que los Oakland Athletics al final lograron una racha de victorias, tengo apuntado, fueron 20 victorias seguidas,
no, y esa 20 victorias seguidas no rompió solamente, no rompió la estadística del Oakland, rompió la estadística de la Liga Americana de Béisbol. Bueno, pues un poco yo con esto lo que les quiero comentar es que pues nuestros indicadores en realidad deberían ser así, ¿no? Si tenemos que tomar decisiones, ¿qué estrategia vamos a usar? ¿La intuición, los criterios subjetivos o vamos a intentar utilizar los indicadores que más se acerquen a esta definición de criterios clave y de selección y la toma de decisiones en base a buenos datos, ¿no? Uy, perdón, vale. Entonces, dentro de eso, vamos a llevarlo a nuestro ámbito de actuación, ¿no? Tener buenos datos, el seleccionar indicadores, primero nos permite un mejor análisis de la realidad y de cómo se desenvuelven determinados factores, tanto coyunturales como estructurales. El tener un mejor análisis nos va a permitir una mejor toma de decisiones y mejorar nuestra toma de decisiones, sin lugar a dudas, nos va a permitir mejorar nuestra gestión, ¿no? Pues siguiendo el ejemplo anterior, igual les ha pasado, a mí en mi experiencia profesional me ha pasado, que hay determinadas decisiones que se toman pues precisamente por fiarnos de ese conocimiento que tenemos, que es real, pero sin apoyarnos en datos. Puedo poner como ejemplo determinadas convocatorias de subvenciones que se hacen porque alguien piensa que eso es lo que va a funcionar sin tener detrás datos que avalen que efectivamente esas subvenciones van a funcionar o es lo que se necesita, ¿no? A veces también porque seguimos utilizando los mismos indicadores porque son los que tenemos y con ellos seguimos y no le damos una vueltita a ver qué más información le podemos sacar a los datos, ¿no? Entonces aquí la clave está en aprender a decidir y a definir qué indicadores son los que nos aportan esa información adecuada y además a saberlos interpretar, ¿de acuerdo? En eso es en lo que estamos y no lo dije al inicio, pero sí que lo quiero comentar ahora y ya lo hablaremos después. Eh, Cuenten por favor con el apoyo del ISTAC para enfrentarse si se les hace cuesta arriba, si no saben cómo empezar a trabajar el tema de los indicadores. Nosotros estamos aquí para, el equipo que estamos trabajando en esto, estamos aquí para prestarles ese apoyo. Al final de la reunión ya les facilitaré mi correo, mi teléfono y por favor no duden en contactar porque la idea es entre todos, con el apoyo nuestro y con el conocimiento que tienen cada uno de ustedes, cada una de las personas que tienen que decidir indicadores, el conocimiento que tienen de los sistemas que están gestionando y de las tareas a las que se dedican, yo creo que podemos hacer un estupendo equipo que nos permita definir indicadores que nos ayuden en nuestra tarea, ¿no? A una mejor gestión. Vale, pues lo que les decía, la norma define las características que tiene que tener un indicador. Vamos a que repasarlas porque, pues más o menos no están nombradas igual, pero vienen a ser las mismas, ¿no? Un indicador, también quiero comentarles una cuestión porque esto, digamos que estamos poniendo, les voy a contar cuál es el ideal de las características que debe tener un indicador. Yo sé que no siempre, porque además lo he sufrido en propias carnes, sé que no siempre, no tenemos siempre la posibilidad de respetar total y absolutamente cada una de las diferentes características, porque a veces la realidad es y nuestros sistemas de información son los que son, pero es una visión, una idea que tenemos que tener siempre delante cuando estemos enfrentándonos a diseñar, definir un indicador.
Bueno, pues un indicador tiene que ser pertinente, evidentemente, ¿no? Debe valorar los aspectos significativos de lo que se quiere, del objetivo que pretenda medir, ¿no? Debe ser único, solo puede medir un aspecto o un determinado problema de la situación. Después hay indicadores compuestos, pero en principio cuando empezamos a definirlo tenemos que pensar en un indicador que mida un determinado aspecto. Tiene que ser exacto, por supuesto, ¿no? Ese indicador nos tiene que proporcionar medidas exactas, objetivos. El indicador tiene que reflejar hechos cuantificables, no impresiones de carácter subjetivo, medibles por descontado, sencillos. A veces complicamos mucho la denominación de un indicador y el indicador es tan largo que cuando vamos por la mitad del nombre ya no sabíamos exactamente de qué queríamos hablar, ¿no? Accesible, muy importante. Podemos tener en la cabeza qué indicador es el perfecto para medir un objetivo, pero resulta lo que comentábamos antes, pues resulta que nuestros sistemas de información no están preparados, esa información no está. Y comparable, un buen indicador tiene que aportar, tiene que comportarse de igual manera en situaciones similares, tanto si lo pensamos en términos temporales como en términos geográficos. Ahora, por el contrario, vamos a ver qué características no deben tener un indicador y, bueno, aquí les he puesto un objetivo que además es real del Pedro Camp recientemente, en este caso del Plan Estratégico Departamental de la Consejería de Sanidad. Sanidad tiene un objetivo específico que es potenciar el sistema de información sanitaria. Bueno, pues un indicador no debe repetir el objetivo que está midiendo. Pues en este caso aquí tienen el ejemplo, ¿no? Potenciación del sistema de información sanitaria a través de, en este caso, la mejora en la captura de datos clínicos, pues lo que sea. Claro, el indicador que vamos a hacer tiene que ver con cómo mejorar la captura de los datos clínicos, porque eso es un indicador que va a medir cómo estamos potenciando el sistema, ¿no? No debemos repetir el objetivo. Que contenga las fórmulas de cálculo. Pues que el indicador sea porcentaje de establecimientos sanitarios que han implementado un sistema de información digitalizado, calculado como la proporción, la relación. No, la fórmula de cálculo no debe estar establecida en el indicador. Y por último, otra característica que nunca debe tener un indicador es usar los verbos en infinitivo. En este caso, por ejemplo, mejorar la interoperabilidad entre los sistemas de información sanitaria. Si lo ponemos así, en términos en verbos infinitivos, en realidad lo que estamos haciendo es describir una tarea, ¿no? Más que medir un indicador. Mejorar la interoperabilidad es una tarea, después tenemos que medir cómo hemos logrado mejorar la interoperabilidad, ¿no? Vamos, ya una vez que hemos visto las características, vamos un poco a ver cuáles son los elementos que tiene que tener un indicador. Los elementos que tenemos que definir y lo ideal sería hacer una ficha de cada indicador. Sé que no siempre es posible, pero lo ideal es tener detrás una ficha. En primer lugar, los elementos que tienen que ver con la métrica. Pues tenemos que poner el tipo de medida, tenemos que saber el tipo de medida, si el dato va a ser cuantitativo o cualitativo. Recuerden que los indicadores pueden ser pueden tener ambas perspectivas, dependiendo del aspecto que queramos medir, ¿no? De todas maneras, las medidas de carácter cualitativo pueden relacionarse con números. Un ejemplo claro son los grados de satisfacción. Se miden en una escala del 1 al 5, pero el 1 hace referencia a un valor cualitativo que es muy insatisfecho o muy insatisfecha, y el 5 por el contrario, depende de cómo hagamos la escala, ¿no? La unidad de medida, que es la unidad en la que vamos a expresar el progreso, puede ser pues en porcentaje, puede ser en número de, puede ser en días, indicadores que calculan reducción de tiempos o plazos de alguna
de algún procedimiento administrativo, vaya, depende del tipo de indicador. Y por otro lado, la frecuencia con la que se va a medir. Respecto a la unidad de medida, y esto es por lo que les pueda servir a la hora de trabajar los indicadores que tengamos que trabajar para este periodo, que todavía nos queda mucha tarea por delante. Les quería llamar la atención sobre el uso de las tasas de variación. ¿Por qué? Porque una tasa de variación lo que hace es expresar el cambio en un periodo determinado, en el tiempo. Que en este caso, pues como estamos hablando de planificación estratégica, nosotros tenemos muy claro en qué periodo vamos a tener que medir, ¿no?, nuestro progreso o el progreso de las actuaciones que estamos desarrollando. Y en realidad lo que viene a ser es un cociente entre dos tiempos de una misma variable. Las tasas de variación ahora mismo nos está dando resultado como medida, nos está dando buen resultado el aplicarlas como medida de ver el progreso de determinados objetivos especialmente específicos que se están desarrollando en los diferentes centros directivos, ¿vale? Como indicador de resultados. Eso se los digo ahí, se los pongo ahí porque se los comento para que lo tengan en mente. Y respecto a la frecuencia de medición, aunque es verdad que es un dato que desde el INTAC se aporta al sistema de indicadores comunes, en cualquier caso aquí pues no es más que aplicar el sentido común. La frecuencia de la medición en realidad tiene que ver con el rol que tiene el indicador. Un indicador estratégico, es decir, que es un indicador de impacto, probablemente o seguro se va a mover en muy pequeña medida, con lo cual no tiene mucha lógica que decidamos que un indicador estratégico lo vamos a medir trimestralmente o semestralmente. Pues en este caso lo lógico sería medirlo en tres periodos, en tres veces durante el periodo. También depende de la fuente de datos, ¿vale? Pero bueno, por tener un poco un criterio general. Todo lo que estamos hablando son criterios generales. Después, como les comentaba, la realidad a veces es tosuda y nos hace tener que flexibilizar un poco, ¿no?, este ideal sobre el que estamos trabajando. Otro elemento del indicador, pues, es la línea base. Es el valor inicial que tiene ese indicador con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Pues porque si no sabemos de dónde partimos, difícilmente vamos a saber a dónde vamos a llegar. Otra cuestión que también les comento que nos está ocurriendo en el trabajo que llevamos haciendo en este último año y poco que llevamos desarrollando el sistema, que muchas veces, bien porque son proyectos nuevos, bien porque estamos decidiendo que se va a utilizar un nuevo indicador, no tenemos la información suficiente como para determinar el valor que tenía ese indicador de base. Que lo lógico sería que fuese el valor en el último año del periodo anterior para ver cómo se ha progresado, cómo ha evolucionado en este periodo, o que fuese la media del periodo anterior. Bueno, hay muchas maneras de calcularlo en función de la información y de los datos que tengamos. Pues, ¿cuál es la otra la actitud que estamos tomando ante eso? No tenemos datos, los datos los vamos a intentar generar para empezar a medir en este periodo o este proyecto de una manera adecuada, con un indicador adecuado. Pues la decisión que hemos tomado es que la línea base va a ser el valor que obtenga ese indicador. Ana, se te ha perdido un poquito de nuevo la señal. Vale, está Va- claro que ¿dónde me quedé? ¿Se acuerda? sí, comparte de nuevo. Estabas hablando
de los indicadores y de sus variables, De la a línea ver, base. de la línea De la base, línea sí. base. Venga, vale, pues no sé. Vale, bueno, estaba un poco contando, no sé si me quedé ahí en el truco que estamos utilizando para la línea base, bueno, el truco, vamos a llamarlo así. Eh, el dato que estamos utilizando para poder generar líneas base en este periodo. Y era lo que les decía, bueno, si el indicador es nuevo y vamos a empezar a generar datos, pues estamos utilizando como línea base el año 24, que ese dato en realidad a estas alturas ya lo deberíamos tener. Sé que nos faltan muchos indicadores, bueno, el sistema de indicadores común todavía le faltan muchos indicadores y de muchos departamentos, pero esto también, frente al ideal que sería tener un dato que provenga del periodo anterior, esta es una buena manera. Relacionándolo con lo que hablamos de la tasa de variación, pues lo que estamos haciendo es que el año 24 se genera el primer indicador y ese indicador es la base sobre la que se va a calcular la tasa de variación hasta el final del periodo, que es el año 27. ¿De acuerdo? Y por supuesto tenemos que saber cuál es la fecha de referencia de esa línea base. Otro elemento indispensable de un indicador es la meta, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar? Describir qué meta es la que se pretende, perdón, qué valor es el deseado alcanzar y cuál es la fecha límite. Ahora hablamos un poquito de cómo plantearnos, cómo definir la meta, ¿no? Y cuál es la fecha límite, que en nuestro caso pues ya nos lo está definiendo el plan estratégico de este periodo. Aunque puede haber determinados objetivos que la meta se alcance en una anualidad anterior, porque eh, nuestra meta, yo recuerdo ahora mismo de hablar con determinados departamentos que tienen proyectos de continuidad que pretenden alcanzar la meta en el año 25 porque llevan mucho tiempo trabajando y ese es el horizonte que se han puesto, ¿de acuerdo? Y por último, el definir responsables, bien individuos, bien equipos. Esto es verdad que metodológicamente es estupendo, pero como soy compañera, yo sé que esto de equipos responsables es un eufemismo muchas veces. Y que normalmente son personas concretas las que tienen que asumir la tarea de los indicadores. Pero bueno, en cualquier caso, sí que tiene que haber un individuo o un equipo que sea responsable y además que conozca perfectamente cuáles son sus responsabilidades. Y todos estos elementos de un indicador, ¿por qué está atravesado? Pues por las fuentes de datos. Claro, si no tenemos una fuente de datos, que en este caso la fuente de datos, las dos características indispensables, y eso sí que es innegociable, es que sean confiables, que sean fuentes de datos que recojan información real y que estén disponibles en el momento en el que se necesitan para poder calcular el indicador. Fuentes de datos, bueno, pues todos tenemos en mente por los registros administrativos, es una de nuestras principales fuentes de datos, ¿no? Un cuestionario que se pueda pasar para medir alguna cuestión en concreto o también las estadísticas oficiales, todas las que publica el ISTAT. Ya después veremos, porque tenemos ejemplos de lo que hemos trabajado en el sistema de indicadores comunes de cada uno de estos, digamos, de estas tipologías de fuentes de datos. Y aquí también me gustaría hacer un inciso cuando hablamos de fiabilidad y disponibilidad, porque a veces yo soy consciente, lo que les decía, por el tiempo que he trabajado en la administración y por lo que he ido hablando con las personas que ahora se están encargando de definir los indicadores para sus departamentos, que muchas veces
pues tenemos fuentes de datos que no están todavía desarrolladas del todo, que no tienen toda la información que necesitamos para poder calcular, fuentes de datos administrativas a las que no se les hace tareas de mantenimiento, de validación, de eliminar errores. Y les digo que esto es indispensable, evidentemente, para calcular indicadores. Y además a mí me surge esa contradicción porque, por un lado, estamos hablando ya continuamente de cuál va a ser el uso que la inteligencia artificial, qué apoyo nos va a poder prestar la inteligencia artificial a las administraciones, está ahí. Pero claro, y eso creo que somos, que somos todas conscientes, ¿no? La inteligencia artificial se nutre de buenos datos, de datos reales. Si los datos con los que trabaja pues son datos que no están bien recogidos, pues la información que nos dé es igual a nada, ¿no? Con lo cual, yo sigo quedándome en este espacio de el énfasis que tenemos que poner en la calidad de los datos de la información que utilizamos para nuestros indicadores. Ya la inteligencia artificial nos vendrá a ayudar en otras cosas y en otros momentos. Vale. Bueno, lo que les comentaba respecto al establecimiento de metas. La línea base que ya hemos calculado, que ya les comenté un poco por encima, bueno, pues si es posible el dato del último año o la media del último periodo o de los últimos 6 meses, la información que tengamos disponible y si no, el dato que hayamos obtenido para el indicador que vamos a calcular en el año 24, a esa línea base, ese saber de dónde venimos, le tenemos que añadir cuál es el nivel de mejora que deseamos para poder plantear cuál es la meta que hemos planeado, a que queremos obtener. Sí que es cierto que el nivel de mejora deseado, pues también hay que darle una pensada. ¿Por qué? Porque este nivel va a venir determinado por el contexto en el que estemos desarrollando el indicador, lo que va a medir el indicador al que le vayamos a plantear una meta. O también, pues, los recursos que se le vayan a dedicar, porque aunque queramos mejorar en un 20% un determinado indicador, si al final los recursos que se le va a dedicar son escasos, humanos y presupuestarios, pues por mucho que queramos mejorar ese nivel va a ser imposible, ¿no? Entonces, esos dos elementos hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? La coyuntura y los recursos que se van a dedicar, ¿no? Y con eso con lo que tenemos que plantearnos el nivel de mejora deseado. Ya después al final mediremos cuál es la meta real a la que se ha llegado, incluso por el camino, porque también las coyunturas pueden cambiar. Es lo que les decía, pues midiendo en las distintas mediciones de la evolución, hay momentos en los que igual nos tenemos que replantear que esa meta que habíamos planeado, que teníamos como meta alcanzar, no es adecuada, ¿no? Yo espero, porque seguro que aquí hay personas que saben de indicadores más que yo. Yo espero no estar aburriéndoles demasiado. He intentado un poco adaptarme a que pueden haber también personas que se están enfrentando un poco por primera vez al tener que elaborar indicadores. Los de realización, yo creo que normalmente casi todos los hemos trabajado en algún momento, ¿no? Pero indicadores de un mayor nivel a los del nivel estratégico, ¿no? De resultados estratégicos. Pues un poco dar pistas de cómo podernos enfrentar a esa elaboración. ¿Vale? Bien, bueno, pues ahora vamos a ver los tipos de indicadores y un par de pistas de qué es lo que tiene que medir un indicador y sobre todo yo creo que es una tarea muy saludable es
plantearnos a la hora de definir un indicador a qué debe responder ese indicador en función de la tipología, ¿no? Vale. Indicadores de realización. ¿Qué miden? Pues miden las actividades realizadas en el plan, en el proyecto, en el programa. Saben que las maneras de nombrar, bueno, en Triskel y en la planificación estratégica en nuestra se llaman proyectos, ¿no? Pero bueno, puede tener varias nomenclaturas. Pues lo que hace es medir las actividades realizadas en el plan. En realidad, ¿a qué debe responder un indicador de realización? A qué hemos hecho y a cuánto hemos hecho. También responder a los recursos con los que hemos contado, pero vuelvo a repetir que eso no forma parte del sistema de indicadores comunes. Como para cada uno de los proyectos hemos definido objetivos operativos, pues lo que vamos a hacer es medir esos objetivos operativos, ¿no? Hay que tener en cuenta que un indicador de realización por sí mismo no mide los efectos de una actuación desarrollada, ¿no? Solamente informa del grado en el que hemos ejecutado las actividades que teníamos previstas. Vamos a ir al siguiente nivel, a lo que vienen a ser los indicadores de resultados. Un indicador de resultados lo que debe medir son los efectos directos que tienen las intervenciones en el objetivo específico al que se vinculan. Es decir, cuando nos planteamos un indicador de resultados, lo que tenemos que pensar es qué hemos conseguido con todas esas actividades que hemos relacionado. Aquel concepto importante es el de atribución. Es decir, que un indicador de resultados normalmente tiene que ver sobre todo y especialmente con esas actividades que hemos desarrollado. No, el contexto no debería influir en exceso en ese resultado que hemos conseguido, ¿no? Y por último, vendrían los indicadores de más alto nivel, que son los más complicados también, que son los estratégicos. Ahí lo que se mide es la efectividad que ha tenido el plan, cuáles son los efectos sobre la ciudadanía o sobre el grupo concreto del objetivo estratégico que se esté trabajando, ¿no? Porque no, dependiendo del sector, podemos estar trabajando con colectivos muy concretos, ¿no? Aquí lo que tenemos que pensar es qué es lo que ha cambiado gracias a todo este trabajo que hemos desarrollado y a lo que hemos conseguido. ¿Cuál es la diferencia? Que en un indicador estratégico sí que el trabajo que desarrollamos probablemente solamente esté contribuyendo. Hay otras muchas circunstancias, incluso de políticas desarrolladas por otro departamento, que se alinean para conseguir alcanzar ese objetivo estratégico que perseguimos. Pero en cualquier caso tenemos que tener una manera de medir ese impacto que ha causado, que tienen las políticas que hemos desarrollado, ¿no? Una cuestión que sí que me gustaría comentar en voz alta, ahora que estamos aquí, personas que estamos trabajando con esto. Esto también tiene mucho que ver con cómo hemos denominado nuestros objetivos. Los operativos suelen también tener menos problemas de cómo se han redactado, pero en los específicos y en los estratégicos nos hemos encontrado, esto también tiene que ver, al igual que el tema de los indicadores, yo creo que con que estamos aprendiendo entre todos, ¿no? Que estamos en un proceso de aprendizaje y espero que de avance, porque soy una firme defensora de que personalmente, de que esto es el futuro de nuestras organizaciones. Tenemos que ser capaces de mejorar nuestra gestión, de ser transparentes y de trabajar con esa visión de mejora, ¿no? Y el tener planes y medirlos
el saber a dónde queremos llegar y medir si lo estamos consiguiendo con lo que estamos haciendo es sin duda uno de las piedras fundamentales. Pues que nos encontramos con que hay objetivos estratégicos redactados de tal manera que ya no solo que cueste muchísimo el conseguir algún indicador que nos pueda apoyar para su medición, sino que a veces pues nos podemos plantear que en realidad la contribución que tiene nuestra actuación a ese indicador, pues igual deberíamos ser capaces de saber exactamente qué nivel de contribución, ¿no? Porque hay objetivos estratégicos muy amplios, planteados en determinados departamentos. Esa es otra cuestión que lo estoy diciendo a nivel personal, que yo creo que igual podríamos también ir dándole una vuelta. Vale, pues una vez que hemos llegado a este apartado, espero que más o menos estas 4 pinceladas les haya dejado un poco claro cómo enfrentarse, qué preguntas se tienen que hacer cuando se van a enfrentar a definir indicadores. Les voy a contar un poquito esta parte, vamos a intentar que sea fluida. ¿Qué proceso tienen que hacer para seleccionar indicadores y asistentes? O si de los asistentes no hay ninguno, pues que les resulte pues solicitar el alta y para ello van a tener que diseñar un indicador. La primera tarea, perdón que voy a un poquito de agua. Nos hemos movido de tiempo. Nuestra primera tarea es localizar en el sistema de indicadores comunes si hay algún indicador que dé respuesta o se aproxime a ese objetivo que queremos medir, ¿no? En Triskel ahora mismo están todos, ya después Estefanía, que está aquí, ya nos contará cómo relacionar los indicadores en Triskel y cómo acceder a ellos para poderlos visualizar, ¿no? Porque además, y este es otro apunte, el ver los indicadores que ya existen no solo nos aporta oye, pues ya hay un indicador, recuerden que estamos hablando de un sistema de indicadores comunes, nuestra idea es no, no hacer demasiado grande este sistema, sino que cuando algo está midiendo lo mismo o muy parecido, intentar utilizar el mismo indicador, como ya les comenté. No solo nos sirve para eso, sino además nos da pistas, el ver indicadores nos da pistas de cómo hacer indicadores, porque ahí verán, pues, leerán indicadores que una vez que lo leen, ay, pues es verdad, pues con esto o algo parecido es lo que yo tendría que desarrollar para poder hacer el indicador que no está aquí, pero que quiero para mi objetivo, ¿no? Entonces yo les aconsejo que si pueden, le den una vueltita. Ahora mismo en el sistema de indicadores comunes ya hay 1.300, contabilicé esta mañana 31 porque a Estefanía le mandamos ahora, que es la que se encarga de subirlo, le van a entrar mañana otros 40 y con esos 40 son 1.331. Los indicadores tienen diferentes fuentes. Fuentes es de dónde ha salido, en ese caso, en Triskel y en el sistema de indicadores comunes, es de dónde sale ese indicador, ¿no? Hemos categorizado varias fuentes, tenemos los indicadores que son del sistema de información estadística de Canarias, que era lo que yo les comentaba, que son los indicadores que el ISTAC tiene definidos como tal, indicadores. El ISTAC, aparte de eso, tiene mucha información estadística, pero indicadores, el concepto de indicador son unos concretos que están ya desde el principio subidos, porque además hacían falta como indicadores de contexto. Se han puesto también todos los indicadores relacionados con fondos europeos, con todos ellos. Ahí el consejo que le estamos dando cuando trabajamos con los diferentes centros directivos de departamentos es que solo se utilicen los indicadores que la fuente sea alguno de los fondos estructurales o MRR, bueno, del listado que tienen.
Solo lo utilicen si van a estar liquidando indicadores que tengan que ver con proyectos cofinanciados. Y sobre todo porque esos indicadores están muy cerrados, muy tasados, muy bien definidos, qué entra, qué no entra en cada uno de ellos. Pero dentro de esa lógica que les comentaba de leyendo indicadores, no es más fácil llegar a un indicador, sí que lo que estamos haciendo es, si hay un indicador que les parece válido, pero no tiene que ver con proyectos o con resultados agregados de operaciones cofinanciadas, pues lo replicamos. Lo que pasa que lo ponemos, le añadimos que es otra fuente. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que la manera en la que se está midiendo no es la misma que en ese indicador con fuente europea, que está mucho más acotada la definición de cómo hay que medir el indicador. Pues les decía, están los del Sistema Estadístico de Canarias, están los de todos los fondos europeos y están los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Los que se han conseguido hasta ahora, que además esos indicadores son por consenso de todas las oficinas estadísticas junto con el INE. Lo estupendo de los indicadores de los ODS es que en todas las comunidades autónomas se está midiendo exactamente igual. No están, por ahora no se han conseguido indicadores de todos los ODS, según se vayan elaborando, se van subiendo al sistema de indicadores comunes, pero es lo que les digo, lo estupendo que tiene ese indicador, aparte de que ya lo tienen, es que además nos permite compararnos, ¿no? Que es algo que con otros muchos indicadores no podemos hacer, nos tenemos que comparar con nosotros mismos. Y por último, pues los indicadores que estamos desarrollando ahora en este trabajo que llevamos en este año y poco haciendo con ustedes. Que la fuente la hemos llamado Sistema de Información, Sistema de Indicadores de la Planificación Estratégica, SIPE, como acrónimo en la fuente que encontrarán en TRIC. Bueno, pues una vez que se hacen esa revisión, si no hay ningún indicador que les resulte adecuado, lo normal sería recurrir a otras fuentes porque es saludable ese pensamiento, o a mí por lo menos, yo lo suelo utilizar, seguro que alguien ya ha querido medir esto antes, ¿no? Y bueno, revisar un poco qué otras fuentes hay, bien sectoriales, bien internacionales a nivel europeo o a nivel global incluso. Hay múltiples organizaciones. Otra cosa es que seamos capaces de replicar ese indicador con la información que tenemos, ¿no? El uso de estas otras fuentes, pues es bueno por un lado porque nos da la pista, pero cogerla como fuente del dato, no como indicador y manera de calcularlo, que eso puede estar bien si tenemos la información, sino coger esas fuentes como fuente de datos, nos podemos encontrar con el problema de que igual han sido diseñados para medir otras cosas, no para nuestros objetivos. Con lo cual, todo lo que estamos hablando siempre tiene sus niveles de matices, ¿no? Pues hay que pensarlo, ¿no? Ni todo puede ser lo podemos hacer de una manera tan como queríamos, como planteábamos, de que cumpla con todos los requisitos, ni cualquier indicador que aparezca, que encontremos, no nos va a servir para nuestra finalidad, ¿no? Pues sí, una vez que hemos revisado la fuente, seguimos sin encontrar, hemos comparado, seguimos sin encontrar indicadores, pues ahí viene el momento de plantearse, sentarse a pensar qué indicadores son los que nos pueden ayudar a medir nuestros objetivos, ¿no? Hay un sistema, ya después Blas les comentará dónde están todo lo que tiene que ver con el sistema de indicadores comunes dentro del espacio colaborativo, y ahí tienen el enlace para realizar la solicitud, ¿no? Aquí lo que hago es aportarles
una lista de verificación adicional para la reflexión de qué tendríamos que hacer cuando nos estamos enfrentando a un indicador. Tampoco, bueno, pues ahí tienen la lista. Vamos a ir adelantando un poquito porque sí, ya llevo hablando mucho tiempo. Vale, ahora les quiero contar un poquito qué proceso hacemos en el ISTAT cuando nos viene una solicitud de alta y además que vean el sistema de gestión que utilizamos porque quienes vayan a solicitar indicadores pues van a tener que utilizar una aplicación de gestión del ISTAT y les quiero contar un poquito por encima cómo usarla porque, para que no se encuentren con ella de repente, ¿no? Bueno, el procedimiento general, en realidad el sistema de indicadores comunes va a dar respuesta tanto a las altas, a las peticiones de alta de nuevos indicadores, como a consultas sobre indicadores, que significa un indicador, e incluso a las fuentes de datos, a identificar indicadores. Por ahora, en el momento en el que estamos, se está trabajando las altas de nuevos indicadores porque es lo que ahora mismo nos está llevando todo el tiempo. Nadie ha hecho consultas ni ha pedido datificar un indicador. Además, señalar que las consultas y la datificación, en realidad, en el decreto se supone que es competencia de la Oficina Técnica del Dato. Lo que pasa que hay una disposición transitoria de que en tanto cuanto no se cree la Oficina del Dato como tal, el ISTAC asume esas competencias. Se está trabajando en crear la oficina del dato, pero por ahora solo estamos trabajando con las altas. Bueno, pues la solicitud solo la pueden hacer las personas responsables o colaboradoras de PED, POAS y de proyectos. Al hacer la solicitud en el modelo de solicitud, que bueno, tienen el enlace en el espacio colaborativo, se les validará que tienen ese perfil dentro de Triskel y que están de alta en Redmine. Redmine es la plataforma de gestión que utiliza el ISTAC para los diferentes proyectos que tiene el ISTAC. ¿Vale? Si no están de alta en Redmine, nosotros hicimos una primera batida de todas las personas que estaban de alta en Triskel. De oficio le dimos de alta en Redmine, ¿vale? Para que no tuviesen problemas. Pero puede ser que hayan cambios y esos cambios sí que por ahora no hemos conseguido automatizar que también tengan alta en Redmine, pero la piden y tienen en el modelo de solicitud a dónde tienen que enviar el correo y es casi automática el alta, ¿vale? Bueno, pues cuando se cumplimenta la solicitud, automáticamente se crea la petición en esta plataforma que les digo, en el Redmine, que el proyecto, en el Redmine del ISTAC, que el proyecto en el que trabajamos se llama Atención al Sistema de Indicadores Comunes. Yo, por referencia, sobre todo Blas, si estás por ahí, o Melissa, no sé de tiempo si entiendes que debo ir más ligera, Blas, o no. Sí, un poquito más ligera para que Estefanía Para también que dé pueda. tiempo. Sí, Venga. sí, ok. Vale, bueno, como de todas maneras lo que les comentaba, esto lo van a tener ustedes, tampoco merece la pena que nos paremos. Solo les quería comentar un par de cositas respecto a las solicitudes. Una vez que entre una solicitud, la empezamos a trabajar y a ustedes les va a llegar automáticamente correos a la persona que solicite. Pues por favor tengan en cuenta que cuando el correo les dice que la petición está bloqueada, en ese bloqueo estamos utilizando solo dos valores, el de pendiente de información complementaria por parte del usuario o pendiente de validación por el usuario. Esta primera, de pendiente de información complementaria, es porque con la información que nos han puesto en la solicitud no tenemos la capacidad de terminar de definir un indicador, y el dependiente de validación es que les estamos haciendo una propuesta o les estamos añadiendo ya la métrica. Oye, pues perfecto el indicador que han puesto, lo vamos a medir semestralmente y demás, ¿vale? Es porque lo tengan en cuenta cuando les lleguen
los correos. Y bueno, pues cuando llega una petición, en el ISTAC lo que hacemos es primero revisar que se adecue al objetivo, si existe alguna similar, si existe algún indicador que se aproxime, que sea proxy, porque el indicador es complejo y no somos capaces de llegar ahí. Revisamos si hay algún dato específico en el ISTAC que con alguna explotación específica nuestra pueda proporcionar un indicador, les hacemos la propuesta, la validamos o no, en función de lo que le decía de esos bloqueos, le pedimos esa retroalimentación por parte de ustedes de si les viene bien o no y si hay datos. Y después tenemos en cuenta la unidad de medida, el lenguaje que sea inclusivo con el que se denomina el indicador y la descripción que intentamos que sea lo más exhaustiva posible. ¿Por qué? Pues para que cualquier persona que vea el indicador, si lee la descripción, se pueda, si no es una persona experta en ese ámbito en concreto, sea capaz de situarse en exactamente qué es lo que se está midiendo. Bueno, estos son... vamos a ir a los ejemplos, si les parece. Aquí tienen, insisto, como van a tener esta información, hemos creado consultas en Redmine específicas para que no vean todas las peticiones que hay en el ISTAC en este proyecto y le hemos creado dos consultas personalizadas, una que se llama indicadores solicitados por mí y otra en la que pueden filtrar a qué de centro directivo o departamento, de qué departamento quieren revisar las peticiones. Y bueno, pues ahí ven cómo está cada una de ellas. Bueno, una vez que hemos realizado todo este proceso, el ISTAC codifica, normaliza, estandariza y ya se lo envía a Estefanía, que es a la que le toca ponerlos disponibles en TRIC. Esta tarea de indicadores la vamos haciendo por lotes, ¿vale? Vamos agrupando lotes porque después lleva un trabajo interno que no podemos hacerlo uno por uno, sino que lo vamos trabajando por lotes. Vale, vamos entonces a los ejemplos, que al final, como no, lo dejamos para el final, igual es lo que en algún momento los ejemplos habría que ponerlos al principio, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a poner, aquí tenemos un par de ejemplos de indicadores que hemos desarrollado para este periodo de programación. Y además indicadores con las diferentes perspectivas que les decía. Oye, pues ya estaba el dato, lo hemos convertido en indicador, lo hemos trabajado. Todo esto siempre ha sido un trabajo de relación entre los departamentos, los centros directivos y en este caso conmigo, porque yo digamos que soy la cara visible de este proyecto. Pues aquí tenemos, por ejemplo, de educación para un objetivo estratégico que se habían planteado, que es incrementar vocaciones científicas entre el alumnado, en especial en las alumnas, a través del fomento de las áreas de estudio STEAM, pues construimos un índice de feminización en bachilleratos STEAM. ¿Por qué? Pues ese índice nos va a permitir calcular cómo ha progresado efectivamente ese incremento de vocaciones científicas que se está persiguiendo. Este otro estratégico de bienestar social, pues este era un dato que existe en el ISTAC, la tasa de personas usuarias en centros de servicios sociales y la tasa de población por unidad de trabajo social, a mayor sea el número de unidades de trabajo social por población, pues más estaremos garantizando el acceso en condiciones de igualdad. Si vamos a intentar acceder a orientación ya que nos deriven en servicios sociales y no conseguimos cita, pues no estamos garantizando el acceso. Estos datos estaban, pero no existían como indicador y se han dado de alta como indicador. Este, por ejemplo, de la Dirección General de Transparencia, que es el índice de transparencia de Canarias, era un indicador que ya los compañeros de transparencia tenían más que trabajado, validado, y bueno, pues está claro, lo presentaron y sobre la marcha se le dio el ok y se sube porque es un índice que ya tienen trabajado. Otro estratégico que hemos elaborado en este trabajo entre esa parte que el ISTAC puede aportar de conocimiento de indicadores
de cómo enfrentarse a los indicadores y la parte de gestión de conocimiento de su materia, pues en educación trabajamos otro índice, en este caso de internacionalización de enseñanza, competencia de la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales. Y este índice mide, pues, proporcionalmente en función de la ponderación que ha decidido la persona experta, la compañera experta en el tema, diferentes aspectos. Son varios indicadores que construyen un índice para poder medir el progreso desde varias perspectivas a este impulso de la dimensión europea internacional. Otro ejemplo, posicionar a Canarias como un destino líder de la Viceconsejería de Actividad Física y Deporte, como un destino líder en turismo activo. Pues dentro de ese trabajo que hacemos de revisar qué información hay en el ISTAC que sea explotable, pues vimos que en la encuesta de gasto turístico, que a priori no necesariamente es algo que tenga que ver con actividad física y deporte, pero ahí están, y es un cuestionario que es representativo y que y forma parte del paquete estadístico del ISTAC, pues vimos que se hacía una pregunta que es de visitantes que han practicado algún deporte durante su estancia. Pues, ¿qué vamos a hacer? Medir esa variación. El que aumente el número de visitantes que han practicado algún deporte, de alguna manera nos asegura que estemos mejorando la posición de Canarias, porque aunque este objetivo es estupendo, no tenemos la capacidad de medir cuál es la posición de Canarias como destino líder en turismo activo. En otras circunstancias, en otros objetivos de turismo sí, pero no existen comparaciones ni ranking establecidos internacionalmente que nos permitan medir eso, ¿no? Pues entendimos que este es un buen indicador que nos ayuda a ver que vamos avanzando en esta perspectiva. Y por último, lo que les comentaba, sobre todo en los de realización estamos creando muchos indicadores transversales y uno de ellos es, pues, número de personas asistentes a actividades de divulgación vinculados al proyecto. Intenten, por favor, eso, el trabajar desde la perspectiva de no ir a lo específico o en cualquier caso nosotros lo revisamos también, ¿vale? Pero el intento es que un mismo indicador sirva para diferentes proyectos, porque si una de las actividades es desarrollar actividades de divulgación que tiene el proyecto, pues el número de personas asistentes lo vamos a contar igual, ¿no? Y ya después se relaciona el proyecto. Y aquí he puesto tenemos un par de indicadores no adecuados. Pues para estos siguen siendo objetivos reales. Vamos a ver uno, puesto por ejemplo, educación. Promover la internacionalización de la educación. Y el indicador es el número de convenios firmados con universidades extranjeras. Vale, pues si este indicador lo vemos, pues lo primero que tenemos que reflexionar es, oye, estamos queriendo medir resultados, recuerden lo que era un indicador de resultados, qué es lo que hemos conseguido. Firmar convenios no nos garantiza que se haya hecho algo. Se han podido firmar convenios que después no se han desarrollado o que directamente no hayan tenido impacto porque son convenios que el tipo de actividades que han desarrollado no tienen impacto en la internacionalización, por mucho que sea de la educación, que es el objetivo que pretendíamos, por mucho que sea con universidades extranjeras. O este otro, de fortalecer el tejido socioeconómico, pues si de unas determinadas zonas rurales, pues si miramos el número de empresas creadas, ¿vale? Ese es un dato, pero como resultado no nos sirve, porque igual se han creado muchas empresas, pero en menos de 2 años han desaparecido. El resultado tendría que ser ver cuáles se han mantenido o ver qué empleo se ha creado y se ha mantenido. ¿Vale? Un poco plantearnos eso, que hay que pararse sosegadamente a pensar un poquito antes de definir el indicador. Y aquí les dejo un poco de bibliografía. Discúlpenme si he sido demasiado densa. Ya después al final cualquier cuestión que quieran plantearla podemos hablar. Y le paso, le tengo la... Vale. Y se le paso a Ok. Estefanía. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, Ana Bella. Luego, al final, entramos en el debate y en las preguntas.
Si les parece ahora, Estefanía comenta cómo trabajar dentro de Triskel los indicadores. Estefanía, eh, ponte la cámara OK y el audio OK, perfecto. Si te parece, comparte. Sí, ahora, lo que sí quería hacer también era un poco, bueno, presentarme, que soy Estefanía y pertenezco a Triskelware y, bueno, lo que os quería enseñar un poco es, bueno, llevo trabajando para el Gobierno de Canarias desde la anterior legislatura con el anterior portfolio y esto lo que sí que me hace deciros es que el ISTAC ha hecho un trabajo espectacular porque no sé si alguno habéis estado trabajando en el anterior portfolio, pero es verdad que antes se creaban igual objetivos, se creaban igual indicadores, pero cada uno se creaba su propio indicador, con lo cual medir aquello yo entiendo que era totalmente imposible, porque cada uno se creaba lo que consideraba más oportuno. Con este trabajazo que se ha hecho el ISTAC y se está haciendo para que todos los indicadores sean iguales, únicos y que se puedan medir y que los podamos utilizar todos, me parece que entonces sí que se puede realizar unas mediciones precisas y únicas y nosotros lo que hemos intentado es coger todo ese trabajo que ha hecho el ISTAC y volcarlo a la herramienta, ¿vale? Vais a ver que voy a estar jugando con 2 hojas porque todos tenéis que entrar a través de la intranet, para ver a Triskel. Yo como administradora vais a ver más cosas en este lado de los que muchos podéis ver, pero luego me voy a pasar al entorno de preproducción pues para enseñaros un poco cómo se crea un indicador, cómo se alimenta, etcétera, y no quería tocar nada que pudiera molestar a nadie, ¿vale? Pero bueno, lo que os comentaba, cuando entréis todos lo que vais a ver seguro es esta pestaña de portfolio en el cual todos los que podéis entrar tenéis permiso de visualizar todo lo que existe en Triskel, ¿vale? Eso implica también los indicadores que os está comentando Ana. Los que hemos volcado en Triskel son los indicadores de objetivos de gobierno y luego los estratégicos, los de realización y resultado. Los vamos a ver. Todas estos son en la anterior legislatura, que también tenéis permiso de lectura, y esta es la actual, ¿vale? Si entráis en la actual, lo primero que vais a ver colgando de ella ya son los indicadores, el listado de indicadores que os ha comentado Ana, que ahora iremos allí, y los objetivos de gobierno, que también son unos objetivos, pues los objetivos, bueno, como viene el nombre, los objetivos de gobierno. Si pinchamos en indicadores, ¿vale? Vais a ver todo un listado de todos los indicadores actualmente. Aquí abajo podéis ver que son 1202. Ana, no sé cuántos me vais a pasar para llegar a los 1300, pero bueno, ya lo hablamos si no mañana. Pero bueno, esta pantalla, como veis, vais a poder consultarla vosotros mismos. Podéis, esto en otro de los cursos que ha comentado Claudio, que hablamos específicamente de Triskel, os enseñaré. No me quiero meter ahora mucho en este tema porque si no os dejo poco tiempo para jugar con los indicadores, pero esto lo podéis configurar. Actualmente está así por defecto. Veis que hay 13 hojas y aquí vais a tener todos los tipos de indicadores que podéis filtrar, ¿vale? Podéis filtrar para ir buscando lo que os ha comentado Ana. Si queréis los de estratégicos, los de realización o los de resultado, ¿vale? Por ejemplo, cojo aquí y pincho realización, me va a sacar todos los indicadores de realización que hay actualmente, los 377 con 4 hojas, que me lo puedo exportar. Pero ahora os enseñaré que hemos hecho también unos informes para que os los podáis sacar directamente todos los de por tipo, todos los indicadores. Lo que os ha dicho Ana, aquí tenéis toda la información que se ha colgado. Si estáis dudando entre un indicador, oye, pues entre acciones piloto desarrolladas o actos públicos y actores involucrados o apoyo a las empresas, si estáis dudando de cualquier indicador, solo tenéis que entrar dentro de él y veréis toda la información, incluido lo que se ha comentado ella también, una descripción detallada para que tengáis claro cuál es el indicador que tenéis que utilizar posteriormente para vuestros objetivos, ¿vale? Aquí veis que una vez dentro tenéis una descripción detallada, el nombre alternativo, comentarios del indicador, las notas, de qué tipo es, todo, ¿vale? Aquí tenéis toda la información que se nos ha pasado, incluido la periodicidad del indicador de cómo hay que rellenarla, ¿vale? Aquí tenéis toda la información que necesitéis. Lo que os he comentado de los informes, si pincháis en el portfolio en el cual vais a ver, pues esta parte no, yo soy administradora, pero sí que podéis ver la misión, visión y los objetivos de gobierno también,
aquí tenéis una pestaña llamada informes en el cual hay colgados ya varios informes para que consultéis información a nivel de todos. Tan fácil como pinchar aquí, ¿vale? Y se te descargará. Yo, por no perder tiempo, ¿vale? Lo he descargado ya en este tiempo para que veáis lo que os saldría. Este es el ejemplo del informe con todos los indicadores de realización que hay actualmente, ¿vale? Y es un informe externo en el que además podéis trabajar. Es decir, es editable y podéis trabajar con él y podéis hacer, pues oye, que lo queréis buscar por aquí mejor, lo queréis buscar por descripción. Se puede hacer también en la herramienta, ¿vale? Pero a lo mejor si no queréis entrar dentro de cada uno de ellos, aquí también tenéis campos como notas, comentarios y todo esto, ¿vale? Creo que os puede ser útil para luego buscar el indicador que necesitéis más. Vale. Ahora, voy a ir directamente, me he creado un proyecto, me voy a ir al entorno de preproducción que os he dicho, ¿vale? Me he creado un proyecto ya porque os voy a mostrar un poco cómo se alimenta un indicador de realización, que creo que es lo que más os interesa ahora mismo, ¿vale? Tengo aquí este proyecto que he creado, aquí, proyecto webinar. Y como veréis dentro del proyecto, lo primero que hay colgando, uno de los hijos de los proyectos son los objetivos operativos, que es de donde van a colgar los indicadores de realización. Aquí yo ya me he creado uno, ¿vale? Que es tan fácil como pinchar aquí y ponerle el nombre que deseéis al objetivo operativo, y cuando estéis dentro lo que os va a pedir son, primero, una descripción detallada de ese objetivo, y una vez le pongáis la descripción que deseéis, prueba de objetivo operativo. Si yo le doy a guardar, la siguiente pestaña, como veis, ya me pone que es información, indicadores de realización. Aquí es donde vamos a dar de alta los indicadores de realización que hemos visto anteriormente existentes y vamos a elegir, en principio la idea es que vosotros ya o tenéis claro cuál es el que necesitáis o lo habéis buscado ya. Entonces, le damos aquí al botón de más fila y os aparece 3 opciones, ¿vale? Indicadores de realización. Aquí es verdad que os va a aparecer el listado de los 337 indicadores de realización que hay dados de alta. Lo bueno de esto, permite buscar, ¿de acuerdo? O sea, que tengáis el nombre, ayuda, no sé si habrá algo de ayuda, como veis, pues a la que busca algo, pues encuentra todo lo que sea parecido, ¿vale? Yo, por ayudar un poco, lo que voy a hacer es, voy a poner el primero simplemente, ¿vale? Que es acciones piloto desarrollo. Luego podéis seleccionar uno o varias áreas en las cuales va a estar este indicador. Por defecto, la primera es la de ES70 Canarias, ¿vale? Pero luego podéis poner tantas áreas como deseéis. A la que pongáis varias áreas, lo que va a hacer esto es que va a crear varias filas para que podáis alimentar ese indicador con los distintos valores, porque entendemos que cada área tiene su propia medición, ¿vale? Y luego este campo de observaciones, que lo podéis rellenar aquí si queréis, o si le damos a añadir fila, veréis que también está aquí creado. Y es un campo de texto que hemos añadido a FCO, porque dando formaciones a la gente sobre este tema, nos decían, nos viene muy bien tener un campo de texto para explicar, entiendo, por ejemplo, estos valores, porque en la que hemos pensado Ana, esta meta Estefanía, para este indicador. ¿Hola? Estefanía, sí, ¿Sí? y repite un poquito lo último porque se te ha ido la voz. Esto del Uy, campo de observaciones. vale. Ujú. El campo de observaciones, perdonad, es que en una formación nos comentaron que les parecía útil tener algún sitio en el que pudieran explicar por qué para ese indicador le habían pensado que la meta fuera la que ellos habían decidido y el valor inicial bueno, querían explicar un poco por qué habían decidido la meta y habían ese valor de ese indicador. Y dijimos, vale, pues vamos a crearos un campo de texto en el cual vosotros podáis ahí indicar, bueno, pues para acciones piloto en Canarias creemos que nuestra meta van a ser 50, ¿por qué? Pues por esta razón, pero en cambio para el hierro pues van a ser 20, por la razón que sea, o van a ser 80, ¿vale? Luego, pensándolo un poco más, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, en lugar de poner observaciones sobre los valores de los indicadores, decidimos poner simplemente observaciones porque pensamos que es un campo de texto que puede ser útil para cualquier persona que quiera explicar lo que sea sobre ese indicador, ¿vale? Entonces es un campo abierto, campo de texto abierto, como podéis ver, que podéis escribir lo que sea, ¿vale?
ahora mismo lo que he hecho es añadir los indicadores a un objetivo operativo. Bien, ¿cómo lo rellenamos? Primero, ¿cómo lo queremos rellenar? ¿Lo queremos rellenar de forma mensual? ¿Lo queremos rellenar por trimestre? ¿Lo queremos rellenar como sea? Vale. ¿Cómo modificamos eso? Tenemos aquí esta ruedita, ¿vale? Y podemos decirle que lo podemos modificar como queramos, es decir, el periodo lo podemos cambiar también. Si ahora mismo veréis que está, creo que por defecto el año pasado, porque entiendo que la gente todavía está metiendo valores del año pasado, podemos validar, podemos cambiar el periodo para el que nos muestre sea el de este año, ¿vale? Y luego podemos indicar el nivel de introducción de los valores que queremos, que el mínimo, eso sí, es mes, pero podemos decidir que, por ejemplo, lo queremos ver por trimestre, ¿vale? Y de forma anual, ¿vale? Si yo le digo guardar vista como defecto y que sea para mí, bueno, yo tengo más opciones que tenéis vosotros por el tema de administradora que os he comentado. Si yo le doy a guardar, veréis que automáticamente me ha guardado esto por trimestre, ¿vale? Todo puedo verlo esto por trimestre. Y ya podría meter los valores que os específico de DPO. Vale, he entrado en la intranet, en el escritorio colaborativo, ¿vale? Y en el lado margen derecho superior tenemos lo que llamamos entorno de trabajo colaborativo, espacio de conocimiento corporativo. Clicamos en él, tenemos lo que es la plataforma de trabajo, un entorno de trabajo para grupos y comunidades de práctica y un portal de conocimiento que es en el que voy a meterme. Es el portal para la gestión del conocimiento corporativo. Luego tenemos una galería multimedia de la que hablo en un minutito porque es muy rápida. Aquí están todos los recursos que se publican en los diferentes portales de conocimiento. Infografías, normativa, videoteca, webinar, cursos de autoformación y luego el canal de YouTube. Es donde están todos los vídeos, alojados todos los vídeos del portal de conocimiento. Clicando en el portal de conocimiento tenemos 8 áreas y una de ellas es la dirección por objetivos. Clicamos en la dirección por objetivos y entramos en este portal donde, insisto, están todos los recursos que hemos creado en relación a la dirección por objetivos y la planificación estratégica. Lo primero destacable es suscribirse al portal. Si entras aquí, te suscribes al portal, cualquier nueva infografía, nuevo webinar, nueva videopíldora relacionada con el área temática de dirección por objetivos te llegará a tu correo electrónico. Luego tenemos este carrusel, este banner de novedades y noticias. Tenemos 2 carruseles de infografías y de videopíldora con muchísima información, preguntas frecuentes sobre la dirección por objetivos, la definición de los indicadores del modelo y una serie de secciones. Antes que nada también hay otro espacio muy interesante que es el Participa en la comunidad. Aquí hay una red de personas interesadas en la DPO. Es un portal donde a través de foros pues vamos comunicando información, vamos debatiendo. Les animamos a que también se suscriban a ese espacio. Y como les decía, tenemos varias secciones. En la sección esenciales, destacable el modelo de referencia de la DPO. Aquí está todo el marco normativo. Alguien en el chat dijo, ¿y dónde está el tema del marco normativo de los indicadores? Están en el decreto. Aquí se puede recoger toda esa información. Se puede descargar el PDF, es una infografía animada. Está el marco normativo, la estructura actual, la formulación, la definición de lo que es la dirección por objetivo e incluso foros de ayuda que tienen por detrás personas que contestan de nuestra oficina técnica. ¿Vale? Claves y preguntas frecuentes sobre la DPO. Muy interesante el tema de las preguntas frecuentes. Con lo que llevamos de historia sobre la DPO en Canarias, pues ya hemos recopilado muchísimas preguntas que todos nos hacemos en torno a esta metodología y a la planificación. Les animamos a que las vean. Y luego tenemos el botón de herramienta Triskel. Herramienta Triskel, como decía Ana Bella, aquí tienes el acceso a Triskel, todos los manuales de usuario de Triskel y un botón del sistema de indicadores comunes. Cuando clicamos en él, aquí dice acceso a la solicitud de alta de un indicador. Es decir, si yo soy responsable de un proyecto o soy responsable de POA, yo quiero definir un indicador de realización para mi objetivo operativo, clico aquí y entro en lo que Ana Bella había explicado en este formulario donde doy de alta el indicador para que el ISTAC lo valore, lo analice y lo pase a la oficina técnica de Triskel, en este caso Estefanía, para que se pueda ver publicado en Triskel. Cuando ya está en Triskel, yo puedo entrar y volver de nuevo a ya definir el valor inicial, la meta y hacerle el seguimiento correspondiente. Todo eso es el mundo de Triskel.
¿vale? Que está en el portal de conocimiento. Vuelvo a él un momentito para recordar entorno de trabajo, espacio de conocimiento, conocimiento corporativo, nuestra área específica de dirección por objetivos. Estaba en esenciales. Luego hay una parte de participa, que es esta comunidad de la que les había hablado, y lo que es la planificación estratégica del gobierno, tanto el modelo anterior del 2021-23 como el actual, y el marco normativo. Luego la Agenda Canaria. Otro botón muy destacable es la formación y los boletines. Estamos creando boletines informativos periódicos con información relacionada con la planificación y la dirección por objetivos. Si ustedes se suscriben, les llegan los correos electrónicos, esos boletines. Alguien decía, los cursos de formación del ICAP, que solo son para A1, es verdad, eso tenemos que corregirlo. Hay muchas personas A2 que necesitan conocer todo esto, pero aquí hay un curso al que ustedes pueden acudir. Es un curso de autoformación, está en abierto a lo largo de todo el año y tiene toda la información básica para conocer todo lo que es la metodología, los indicadores, todo lo que aquí hemos hablado y profundizando en todo ello, ¿vale? Hombre, lo que no es certificable como curso de autoformación. Y luego los webinars que estamos llevando a cabo. Ahora, mañana empezaremos a procesar la grabación, a subir las presentaciones tanto de Ana Bella como de Estefanía y además documentación complementaria. Por ejemplo, manuales de ayuda de Triskel para que se entienda mejor lo que Estefanía ha explicado en el último instante, ¿vale? Con capturas de pantalla y toda esa información. Entonces, este es el mundo de la dirección por objetivos. Destacar también el buscador. Si yo aquí pongo una palabra clave, indicadores, por ejemplo, y hago búsqueda, me encuentro con una infografía. Y esta infografía, por ejemplo, de indicadores que miden a qué se deben, características de un indicador, ejemplos, cómo asignar indicadores, luego descargar el PDF, acceder al portal de DPO, es decir, todo esto ya lo tenemos capturado, documentado y disponible en ese portal. ¿Vale? Por último, indicarles la galería. Entro de nuevo en el botón de portal de conocimiento y voy a la galería. ¿Vale? En la galería están todas nuestras áreas de conocimiento y secciones como normativa, vídeo, webinar, boletines y autoformación. ¿Cómo navegar aquí? Clico en dirección por objetivo y estaría encontrando todas las infografías que tenemos. Por ejemplo, la definición de indicadores en el modelo de referencia. Vale, voy a la galería, quiero ver los webinars. ¿Webinar de qué? De dirección por objetivos. Clico aquí y estará el webinar que subiremos, ¿vale? El lunes estará grabado ya y documentado el webinar. De nuevo, aquí, por ejemplo, entro en autoformación y voy a la dirección por objetivo y veo qué cursos se me ofrecen abiertos, ¿vale? En abiertos. Clico en ellos, me matriculo y ya estoy dentro del curso con todos sus contenidos, con un cuestionario de autoevaluación, ¿vale? Introducción al nuevo modelo de referencia, la formulación de objetivos e indicadores, de nuevo. Este es un curso de autoformación. Entonces, les animamos a que estén, primero a que se suscriban al portal para que les llegue toda la nueva información que se cuelgue en torno a esta área de conocimiento. Y luego, bueno, que si periódicamente pueden acudir a este espacio, pues